presentaremos un documental del Grupo Norte de César Vallejo. Le damos la cordial bienvenida en nombre de nuestra prestigiosa Universidad César Vallejo. A continuación, le daremos a conocer cómo se inició el Grupo Norte. El Grupo Norte fue y es considerado como uno de los grupos más intelectuales, en donde integró a literatos, filósofos, diversos artistas e incluso políticos, todos ellos de diversos ídoles del norte del Perú, donde la mayoría se centraba en el departamento de La Libertad. En 1915, en la ciudad de Trujillo, y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. El grupo se mostró con muchas inquietudes y dudas artísticas, literarias, por ende social, lo cual indica que el grupo mostró desde un inicio afán de renovación por los diversos problemas de la sociedad, pues se atravesaba en crisis mundial. Participaban César Vallejo, Antenor Orrego, Ciro Alegría, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Alejandro Espelucín Vega, Eduardo González Viaña, José Eulogio Garrido y Julio Garrido Malaver. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. Antenor Orrego Espinosa nació en la Hacienda Montán, en el distrito de Chancaybaños, en el departamento de Cajamarca, el 22 de mayo de 1892. Desde muy joven viajó a Trujillo y allí estudió la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1914 colaboró en la formación de la Bohemia Trujillana, luego llamado Grupo Norte, donde reunió a los jóvenes intelectuales y artistas más brillantes de su época. Llegó incluso a liderar al grupo, que emergió con afanes renovadores no solo en el campo de las letras y el arte, sino también en la política. Se dedicó al periodismo en muchos diarios de la época, como La Libertad, La Reforma y La Semana de Trujillo. En 1922 prologó el poemario Trilce de César Vallejo, siendo el primer crítico en destacar el talento del entonces joven e ignorado bate peruano. Su análisis profundo de dicha obra no ha sido hasta ahora superado. En 1930 formó parte del partido político aprista y finalmente murió el 17 de julio de 1960 de un infarto al corazón. César Abraham Vallejo Mendoza fue el poeta nacional más grande del Perú. Nació en Santiago de Chuco en el año 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de total de 11 hermanos. Desde muy pequeño mostró habilidades para la poesía y escritura. Estudió primaria en el centro escolar número 271 de su natal Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás. En dicho grupo estuvieron César Vallejo, Antonio Orrego, Ciro Alegría, Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo ellos de los más destacados. En 1915, Vallejo, en la casa de Víctor Raúl Haya de la Torre, estando en un balcón, recitó por primera vez Los Heraldos Negros, frente a poetas, escritores y miembros del Grupo Norte. Este fue un gran paso para su carrera de poeta, pues llamó la atención de los receptores. Durante su vida, Vallejo escribió obras, libros y poemas como Los Heraldos Negros, Trilce, Piedra Negra sobre una piedra blanca, Poemas humanos, Paco Yunque, España, aparta de mí este cáliz. Falleció en Francia, en la ciudad de París, a causa de una enfermedad desconocida. Alcides Alejandro Espelucín Vega nació en 1897 en la ciudad de Trujillo. Fue un poeta, educador y político peruano. Estudió en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Luego cursó estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Integró en el año 1917 la Juvenil Bohemia de Trujillo, que estaba dirigida por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego. En ese tiempo colaboró en los diarios La Reforma y El Federal de Trujillo, dando a conocer su poesía. En 1926, Espelucín publicó su único poemario, El Libro de la Nave Dorada. Estuvo entre los fundadores del partido aprista y fue elegido como diputado por el departamento de La Libertad en el año 1931. En el siguiente año, por conflictos políticos, tuvo que viajar a Colombia. En el año 1934 retornó de manera oculta al Perú, evadiendo durante varios años la persecución policial.
Fue elegido senador por el Departamento de la Libertad en el año 1945, pero a raíz del frustrado levantamiento efectuado por el partido aprista y el golpe de Estado que encabezaría semanas después el general Manuel Arturo Odría, Espelucín viajó a Argentina, donde finalmente en 1976 fallece. ¿Quién fue José Eulogio Garrido? Para empezar, sus padres fueron Daniel Garrido y Gerarda Espinosa. Su madre, aunque falleció cuando este apenas tenía 4 meses de edad, su padre fue el que se hizo cargo de todos sus estudios, y cuando Garrido terminaría su educación primaria, sería llevado a Trujillo, donde estudiaría en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, entre el periodo de 1902 y 1905. Luego cursaría estudios superiores en las facultades de Letras y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Trujillo, y aunque completó todos sus ciclos, optaría por la carrera de periodismo. Fue redactor del diario La Industria de Trujillo en 1910, para posteriormente ser su director en el año 1929 hasta el 1946. Fue en 1915 cuando, junto a intelectuales que lo acompañaban, va dando forma a lo que se conocería como Grupo Norte, posteriormente llamada La Bohemia de Trujillo, que reunía lo mejor de la intelectualidad trujillana en esos tiempos. Garrido y Antenor Orrego se convierten en grandes animadores de la juventud intelectual de esos momentos. Su casa cita en la quinta cuadra del Jirón Independencia se convirtió en obligado punto de reunión donde se hablaba de poesía, pintura y múltiples aspiraciones por cristalizar. Todas sus obras dentro del Grupo Norte querían dar un impacto cultural y dar a conocer las cualidades artísticas del norte del país. Siempre trascendió del modismo, puesto que fue original, auténtico y fiel a su estilo, buscando explicar la cosmovisión del hombre y además la belleza cromática de la naturaleza. Ya retirado de las labores universitarias, se encargó de la creación de Bellas Artes de Trujillo, fundado para el efecto un patrono de artes del que sería su primer presidente. Aunque nos abandonó a la edad de 69 años, el 22 de julio de 1967, sus obras son recordadas y se es considerado uno de los grandes exponentes que ayudaron a que la cultura del norte se expandiera tanto por el sur y centro del país. Eduardo González Viaña nació en Chepén el 13 de noviembre de 1941. Es un escritor catedrático y periodista peruano, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos. Él fue el segundo hijo de 3 hermanos. Sus padres fueron el señor Eduardo González León y la señora Mercedes Viaña, quienes pertenecían a una gran familia que les gustaba leer mucho la literatura. Además, Eduardo González Viaña admiraba mucho a su padre, ya que fue un gran abogado y un excelente declamador de discursos. Eduardo González Viaña se doctoró en literatura en la Universidad de Trujillo, realizó estudios de lingüística, de literatura en España y etnología en París. Además ha sido profesor visitante en las universidades de Berkeley, Dartmouth y Oviedo. Ha sido nombrado doctor honoris por la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Julio Garrido Malaver nació en Celendín el 2 de julio de 1909 y murió en Trujillo el día 19 de septiembre de 1997. Sus padres fueron Isidoro Garrido y Juana Malaver. Julio Malaver fue un poeta, narrador, periodista y político peruano. Su obra no ha sido valorada por la literatura oficial en su justa dimensión. Publicó en vida más de 20 volúmenes, tanto en poesía como narrativa, habiendo dejado inéditas varias obras que han venido siendo publicadas póstumamente. Estudió primaria en su pueblo natal y su secundaria en el Colegio Nacional de San Ramón en la ciudad de Cajamarca. Al concluirla, fue a Lima y logró ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como político, militó en el partido aprista y se caracterizó por la lucha infatigable por la causa del indígena y del oprimido. Fue elegido por voto popular como parlamentario del Perú en 4 oportunidades, 2 como diputado y 2 como senador.
También fue director del Instituto Regional de Cultura de Trujillo, La Libertad. Julio Malaver fue uno de los más representativos integrantes del Grupo Norte en sus diferentes etapas. Al recuperarse la normalidad institucional en el año 1956 en Trujillo, se pide fundar un diario similar del que había existido, Norte, el cual lo dirige Julio Garrido Malaver y hace que un grupo de universitarios tenga cabida gracias a sus páginas. Víctor Raúl Aya de la Torre nació en Trujillo el 22 de febrero de 1895 y murió el 2 de agosto de 1979. Ciudad de la costa norte peruana en el seno de una familia aristócrata. Sus padres fueron Raúl Edemundo Aya Cárdenas y Zoila Victoria de la Torre. Cursó sus estudios escolares en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, donde conoció a César Vallejo. Destacando como líder estudiantil, participó en las propuestas contra Velegia. Fue candidato presidencial en 1931 y encarcelado en 1932. Fue un filósofo y político peruano fundador de la Alianza Popular Revolucionaria América APRA y líder histórico del Partido Aprista peruano. Es reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamericana y figura clave para la política peruana y americana. Ciro Alegría nació en la hacienda Chilca, cerca de Huamachuco, el 4 de noviembre de 1908. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor durante un año escolar al joven poeta César Vallejo. Empezó a publicar artículos periodísticos en 1935, como La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos. En 1963 publicó su última obra, el libro de cuentos Duelo de Caballeros, y en 1960 retorna al Perú a sus actividades usuales. Se afilió al partido Acción Popular y en 1963 llega a ser elegido diputado por Lima ante el Congreso de la República. Ciro Alegría fue el ingreso formal al Grupo Norte en 1927. La razón por la cual ingresó al Grupo Norte tiene que ver no solo con la búsqueda de participación en un espacio intelectual auténticamente libre, en una aristocrática y conservadora ciudad, sobre todo con el influjo espiritual, moral que tenía Orrego ante los jóvenes, escolares y universitarios. Para Ciro Alegría, al entrar al Grupo Norte fue una etapa importante de su vida intelectual en la cual se formó con un amplio pensamiento ideológico y político, con los cuales permitió convertirse en un buen redactor por sus grandes cualidades que fueron guiadas y perfeccionadas por el filósofo Antenor Orrego. El Grupo Norte generó un fuerte impacto en los hombres. Fue considerado el movimiento más brillante, generacional, cultural y artístico de la primera mitad del siglo XX, lo cual era de esperarse. Uno de los integrantes contaba con un gran talento. Para César Vallejo fue un avance muy importante en su vida, ya que forjó sus pensamientos literarios. Además, le ayudó a perfeccionarse en distintos ámbitos. El Grupo Norte no solo fue un grupo lleno de intelectuales, sino que fue un trampolín a la fama. La tormentosa vida política del Perú habrá de determinar una diáspora en el grupo. Una revolución popular en Trujillo en 1962 fue sofocada por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, con un ataque militar por aire, mar y tierra sobre la ciudad rebelde y una posterior represión feroz
que se calcula en los 5.000 fallecidos. Aquellas décadas estuvieron caracterizadas por el cierre de universidades y la censura de periódicos. Por su parte, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos: Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Alteraron las épocas de clandestinidad con las de prisión. En esas condiciones surgieron otros escritores, también ligados al grupo e igualmente víctimas de represión. El muy joven Ciro Alegría, mientras estaba exiliado, publicó en Chile una novela de fama mundial, El mundo es ancho y ajeno. Por su parte, Julio Garrido Maldeper sufrió como un gran poeta, mientras que a la vez padecía 15 años de prisión.